Dentro de la región más desigual del mundo se encuentra el país más pobre de América Latina, el Estado Plurinacional de Bolivia. Con una población estimada de 10.461.053 personas, Bolivia está integrada por 55% de población indígena, como los quechuas y los aymara, 30% de población mestiza y 15% de población blanca. Socialmente, Bolivia es un país de jóvenes, más del 50% de la población son menores de 24 años. Datos de Naciones Unidas revelan que el 50,6% de esta población vive en pobreza moderada, el 12,8% se encuentra en la brecha de la pobreza extrema y 26,1% se encuentra en pobreza extrema. Para la ONU, pobreza extrema significa vivir con menos de $1 al día. Actualmente en Bolivia, 2.730.334 personas viven dentro de este criterio. La CEPAL define pobreza como la necesidad, el estándar de vida, la insuficiencia de recursos, la carencia de seguridad básica, la falta de titularidades, la privación múltiple, la exclusión, la dependencia y el padecimiento inaceptable. Por otro lado, Amartya Sen la define como la incapacidad de estar bien alimentado, no poder leer, escribir y comunicarse, a los cuales él llama capacidades de las personas. En síntesis, el desarrollo se refiere a qué tan capaces son las personas de hacer más cosas y no a qué tan capaces son para comprar más cosas. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, con datos de 2012, el índice de pobreza multidimensional en Bolivia es de 0.089% y la incidencia de esta pobreza afecta al 20.5% de la población. Además, el 15.6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza e ingresos. Por otra parte, la pérdida en la esperanza de vida, debido a la desigualdad, es de 25.1%, mientras que la pérdida en la distribución de educación es de 27.6% y la pérdida en los ingresos es de 47.4%. Por último, cabe decir que el índice de desarrollo humano en Bolivia ha aumentado en los últimos 12 años, al pasar de 0.620 en el año 2000 a 0.675 en el año 2012, aunque todavía se encuentra por debajo del promedio mundial, que es de 0.694 y muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es de 0.741. Bolivia forma parte de la Declaración del Milenio. Según las estadísticas de los informes de los Objetivos del Milenio, la pobreza extrema disminuyó en todas las regiones bolivianas, destacando que las personas que viven con menos de $1.25 al día disminuyeron de 47% en 1990 a 24% en 2008. Es preciso mencionar que en un periodo de 4 años, de 2005 a 2009, Bolivia redujo un 9% la población boliviana que vive en pobreza extrema. Las estadísticas del Banco Mundial señalan que en 2009, 51% de los bolivianos carecían de los bienes y servicios básicos para sobrevivir, mientras que los datos de la CIA World Factbook estimaron que para el 2010, un 49.6% de ciudadanos bolivianos pertenecería a este grupo vulnerable. Esto refleja una tendencia a la baja de esta variable, aunque aún falta mucho por hacer. Debido a algunas políticas sociales de Evo Morales, el índice de Gini, que mide la desigualdad existente, disminuyó de 0.62 en el 2000 a 0.51 en 2009. Esto significa que la desigualdad disminuyó, pero Bolivia sigue teniendo el nivel de desigualdad más elevado de la región, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con todo esto, es notable la discrepancia de datos que existe entre distintas instituciones. Por ejemplo, para el Banco Mundial, el coeficiente de Gini para Bolivia en 2008 era de 0.56, mientras que para la ONU el mismo año era de 0.52. Sea como fuere, la desigualdad en Bolivia ha disminuido en los últimos años, ya que el índice de Gini era de 0.59 en 1996 y fue de 0.51 en 2009. Los indicadores socioeconómicos muestran que Bolivia es el país más pobre de América del Sur y uno de los que sufre mayor desigualdad. Como consecuencia de una inequidad histórica, la pobreza se concentra en la población indígena. En el sector rural ha habido avances en cuanto a la pobreza extrema, ya que esta ha pasado de 75% en el año 2000 a 48.1% en 2009, pero aún falta mucho para poder eliminar las disparidades departamentales que excluyen a los departamentos periféricos y para poder ofrecer soluciones a la pobreza extrema indígena, que en 2009 fue aproximadamente el doble respecto a la población no indígena, 34.2% y 15.5% respectivamente. La brecha de pobreza disminuyó de 22.5% en 1996 a 12.8% en 2009,
lo que significa que la distancia promedio de los ingresos de los hogares respecto a la pobreza extrema se ha reducido. En el sexto informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reportó en Bolivia una reducción de la pobreza extrema en 16.6 puntos porcentuales de 1996 al 2009. Sin embargo, en este último año, un 26,1% de la población boliviana vive en pobreza extrema y un 20,3% de menores de 3 años sufre de desnutrición crónica. Datos de la Oxfam revelan el avance que ha tenido Bolivia en términos de desnutrición. En 1999, el 29% de su población padecía desnutrición. Actualmente, esta cifra bajó al 24%, pero sigue siendo grave. 2 millones de bolivianos hoy en día están desnutridos. La relación entre pobreza e insuficiencia educacional a nivel primario es altamente estrecha. El segundo objetivo de desarrollo del milenio es lograr la enseñanza primaria universal. El Estado boliviano no ha garantizado el acceso a la educación primaria a la totalidad de su población. Así lo muestra el sexto informe publicado en 2010. En este se aprecia que en 2001 94% de la población tenía cobertura neta a nivel primario. 7 años más tarde, el mismo indicador disminuyó 4%. A pesar de esta variante, el informe estima que para 2015 la tasa de cobertura neta del nivel primario alcance 95%. Asimismo, la base de datos del Banco Mundial indica que en 2003 el 95% de la población asistía a la escuela primaria, mientras que en 2010 disminuyó a 91% de la sociedad boliviana. En conclusión, se aprecia que a pesar de los esfuerzos y medidas del gobierno boliviano para mejorar la condición de vida de sus ciudadanos, disminuyendo la cantidad de población que vive en condiciones de pobreza y sosteniendo en un rango de 90% el acceso a la educación primaria, es claro que Bolivia aún le queda un largo camino por recorrer para incrementar el nivel de vida de la población y cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Se espera que Bolivia siga trabajando en pro de su sociedad, aún ya vencida la fecha para evaluar el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos.